Muy buenos días, mi querido estudiante de grado 11, en particular el grupo 1101, hoy día miércoles 18 de agosto del año 2021. Vamos a hablar de la taquilla número 9. Recordemos algo muy importante: cuando un curso no asiste al colegio, su deber ser de cada uno de sus estudiantes es reunirse en la sesión virtual con su docente, en este caso la asignatura de física. Bueno, ya el día de ayer se ha reactivado nuevamente la plataforma en las aulas virtuales de Moodle, de tal manera que es importantísimo utilizar este único medio para realizar el seguimiento del proceso académico y de cada una de las actividades sugeridas durante este año lectivo en las actividades de trabajo autónomo. Actualmente estamos en la guía número 9. En esta guía número 9 vamos a dialogar sobre lo siguiente. En esa guía número 9 nos vamos a concentrar en la continuidad temática de la 7 y de la 8, que es sobre electricidad. En la número 7 hicimos un panorama histórico de ese contexto de ciencias naturales, de ciencia, tecnología y sociedad, en donde nosotros tuvimos en la raíz unos fenómenos de la naturaleza, unos conceptos y una serie de personajes ilustres, y dentro de ellos los aportes que cada uno de ellos hizo. En la segunda hablamos de la interacción entre las cargas. Nos quedamos ya con el concepto cargas eléctricas, y aquí en este concepto de cargas eléctricas hemos tenido nosotros lugar importante para hablar de la ley de Coulomb. Luego ya vinculamos el movimiento de las cargas dentro de los circuitos. Así que mi estudiante de grado 11 que en este momento se está conectando, prestémosle mucha atención a la continuidad que vamos a tener con el ATA número 9. Recordemos, en el ATA número 8 cerramos con la ley de Ohm y la ley de Watt, dejando como apoyo a las preguntas orientadoras el taller teórico de aplicación en 10 situaciones sencillas, muy simples, en donde aplicábamos eso, la ley de Ohm, la ley de Coulomb y la ley de Watt, ¿sí? En contextos muy cotidianos, muy simples, muy fáciles de trabajar. Necesidad de trabajar algo muy importante: magnitudes, unidades de medida y la pertinencia de una estrategia de cómo solucionar problemas en ciencias naturales, y no solamente en ciencias naturales, en la vida diaria, en las matemáticas, y mañana cuando usted vaya a la universidad pueda también desarrollar un trabajo muy ordenadito. ¿Cuál era él? Identificar los datos, plantear una estrategia, resolver y finalmente dar una respuesta que sea coherente y que haya consistencia con la pregunta que se hizo. Es decir, que si le preguntan unidades de medida de intensidad de corriente, su respuesta debe ser intensidad de corriente en amperios, ¿sí? Y no en voltios, ni en watt, ni en ohmios, cosas completamente diferentes. La pertinencia al conocimiento. Muy bien, entonces en esta guía número 9, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, que va a ser un trabajo muy diversificado. Más allá de hablar de un trabajo que no tenga aplicación en contexto real, no serviría para nada. Por lo tanto, nuestra importancia está en eso, que sea aplicado en el mundo cotidiano, en el mundo real. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros lo enmarque de esa manera. Ayer ya le fueron publicadas en la página del colegio las guías de trabajo autónomo, y yo también se las publiqué en el aula virtual de aprendizaje, y es aquí donde quiero que estemos muy precisos en continuar nuestro trabajo académico dentro del aula virtual de aprendizaje y no por correo electrónico. ¿Por qué? Porque el lugar de Secretaría de Educación que nos ha facilitado para este año es esa plataforma Moodle, y tenemos personalizadas las aulas virtuales para beneficio de cada uno de nuestros estudiantes. Así que a disfrutarlas, porque ese es nuestro lugar. Mañana cuando llegue a la universidad no le van a decir eso. No se preocupen, tenga por correo. No, eso no vale. Entonces miremos nuestras 4 primeras preguntas. Una reflexión muy personal, muy particular, que cuando vamos a trabajar instalaciones eléctricas de carácter domiciliario o industrial, debemos pensar inicialmente la gran diferencia entre un cortocircuito versus una sobrecarga. Una sobrecarga surge cuando de un punto de salida de energía utilizamos más equipos electrodomésticos o más aparatos de la capacidad que esta salida tiene. Por ejemplo, en nuestras instalaciones domiciliarias
de tipo monofásico, donde llegan dos filamentos, uno la línea y el otro el neutro, vamos a tener 110 voltios de acometida, mientras que en una trifásica, donde llegan dos líneas y un neutro, vamos a tener 220, y acostumbramos muy seguramente a tener extensiones, derivaciones, prolongando esos filamentos y sobrecargando el sistema, es decir, mucho más de la capacidad que él tiene. ¿Qué hacemos con ello? Pues hacer que la temperatura al fluir esos electrones en mayor necesidad se eleve en ese filamento y pueda llegar a fundirse ese hilo conductor. Otro, cortocircuito. Cortocircuito sucede cuando un agente extraño, por ejemplo los metales, destornillador, un alicate, ingresa dentro de un circuito y puede hacer, ahora sí, una sobrecarga y que incluso una evidencia grande, una chispa. Una chispa puede causar un incendio, un destrozo grandísimo. Segundo, la importancia de los dispositivos pasivos y de control en el funcionamiento de los circuitos eléctricos. Nuestras casas, por ejemplo, están en un circuito de paralelo, mientras que una instalación navideña, como la que habíamos en nuestros ejercicios anteriores, es un circuito en serie. Por lo tanto, en nuestras casas, si se daña un bombillito, no se va la luz, no se apagan los demás de la casa, simplemente se puede cambiar. Por lo tanto, es importante utilizar los dispositivos de control, un breaker, esos breakers que son electromagnéticos, algunos son térmicos, que los encontramos a los ingresos de nuestra casa, de nuestra vivienda, y dicen 10A, 20A, 30A, 40, 50A. ¿Qué significa eso? Amperios. Esa corriente que va a circular por ese sistema que estamos ahí organizando. Por eso es tan importante que haya un breaker para las estamos corrientes, otro para la iluminación, otro para el cuarto de lavado y planchado, y otro para la cocina, porque cada uno de ellos tiene un requerimiento energético muy importante. Los dispositivos pasivos son todos aquellos aparatos electrodomésticos que utilizamos a diario. ¿Qué es el RETIE? RETIE es ese reglamento técnico de instalaciones eléctricas, ya sea domiciliarias o industriales. Además del plano arquitectónico, toda vivienda debe tener un plano eléctrico. Y este RETIE garantiza, da las pautas, da todo ese orden. Por eso es tan importante que cada uno de ustedes desde su casa lo pueda revisar, pueda conocer para Colombia esa norma técnica que regula ese proceso de instalaciones eléctricas, porque además del diseño arquitectónico, que es lo que nosotros vemos, también está ese diseño eléctrico, pero también está el de aguas, aguas limpias y aguas de servicio, y también está el de comunicaciones. Entonces el ingeniero estructural, el ingeniero de suelos, el arquitecto se juntan para formar un equipo que garantice que esa vivienda se sostenga y se mantenga a través del tiempo. Y el RETIE es ese reglamento propio que Colombia se ajusta también a la norma internacional, por eso es tan importante conocerlo, en qué consiste, cuáles son sus aspectos. Por eso, para la próxima sesión presencial de cada uno de ustedes, debe llevar estas 3 primeras preguntas orientadoras lista. Vamos a hacer una revisión de nuestra casa. 3, 4, 5 pisos o un solo piso. Bueno, tomemos solamente el piso donde nosotros vivimos. Vamos a dibujar un plano o una escala a 1/100. 1 centímetro del dibujo equivale a 1 metro de la vida real, del mundo físico que hemos medido. Vamos a indicar dónde están ubicados los tomacorrientes, las luminarias, los dispositivos pasivos, llámese televisor, equipo de sonido, computador, etc. Los que tengan ustedes, lavadora, plancha, nevera, todos estos. Y los de control, que son los que nosotros usualmente llamamos tacos, que no son tacos, sino son los breakers que nos permiten, como les decía hace un momentito, poder suspender o permitir el flujo de esa corriente eléctrica. Y dentro de ellos también encontramos los interruptores para encender nuestros bombillitos donde quiera que nos encontremos. Para eso es necesario utilizar los símbolos eléctricos y realizar este taller de procedimiento de diseño, que lo vamos a hacer acá en la presencialidad con ese plano individual que cada uno va a traer. Es muy importante tener en cuenta eso. Siguientes 2 pasos, los siguientes 3 pasos van a ser muy propositivos. Esa propuesta suya, ya no vamos a estar en resolver lo que el profesor dice, sino ustedes van a proponer ahora. Primero, en el número 5,
De acuerdo a esos 10 ejercicios que hicimos en la guía número 8, vamos a armar esa estructura conceptual de ese paso a paso, ¿sí?, que nosotros realizamos para resolver cada una de las situaciones en el 5. En el 6 vamos a hacer una red semántica. ¿Qué es una red semántica? Una malla, como su nombre lo dice, una red es una malla donde vamos a colocar los conceptos. Esos conceptos que hemos tenido en cuenta al trabajar en este momento, al menos 25 de esos conceptos los vamos a poner en red y los vamos a enlazar. No es un mapa conceptual, no es un mapa mental, es una red de conocimiento. Cómo se relaciona uno con el otro, la magnitud, la ley, la unidad de medida, el fenómeno que se está presentando. Y en el último aspecto de la propuesta es que usted con su familia se diseñe una puesta en escena de una multimedia educativa. Usted como estudiante en compañía de su familia, llámese su hermano, su papá, su hermanita, su mamita, su abuelita, su tío, con quien usted viva, ármese un guión, ármese una estructura temática. Puede seleccionar una de estas 4 temáticas o usted proponer una que le llame la atención y con respecto a ella va a armarse una multimedia. ¿Qué es una multimedia? Tiene imagen, tiene sonido, tiene movimiento, tiene una animación, tiene color, tiene una edición. Es decir, cuando hablamos de una multimedia es un recurso audiovisual que tiene muchísimos recursos, ¿cierto? Y que a la vez nos va a permitir transmitir un mensaje. Entonces, un tema, un mensaje, un canal, y los receptores seremos todos nosotros. ¿Qué hay que hacer con esa multimedia? Publicarla. Y esa URL es la que usted va a colocar en el aula virtual en su informe cuando entregue su actividad de trabajo autónomo. Por lo tanto, mi querido estudiante de grado 11, que en este momento deben estar conectados online, los estudiantes de 1101, que son más de 20 y pico estudiantes, muy responsables, muy juiciositos, desconocemos las razones por las cuales no están en el colegio, pero esta sesión de física es para ustedes. Y finalmente, ya lo que conocemos de las 20 actas anteriores, cómo hay que entregar nuestro documento, en qué fecha hay que entregarlo. Recordemos que el trabajo es individual, en este momento estamos en ese trabajo, que vamos a hacer revisión de esta sesión asincrónica en el aula, y en la tercera semana, bienvenidos todos los estudiantes, no solamente quienes no asisten, todos a la sesión, nuestro día jueves, único día en que nos vamos a reunir, al igual que el primer semestre. Y la entrega del documento. Recuerden, el 3 de septiembre se acaba el periodo. Por lo tanto, el grupo A, en la semana que asistió, mi sugerencia muy particular es póngase al día y entregue su actividad de trabajo autónomo en ese transcurso de la semana. El grupo B, que asistió en la semana 2, póngase al día y en esa semana 2 entrega su actividad de trabajo autónomo. Así nos descargamos como estudiantes de estar haciendo más tareas la última semana, porque ya la hemos entregado en las semanas que asistimos al colegio, porque ese es el plus que podemos dar, ¿cierto? Entreguémoslo en un PDF solamente por el aula virtual y con un nombre en específico. Eso no tiene problema. 20 actividades de trabajo autónomo hemos desarrollado aplicando la misma metodología. Los criterios, nuestros mismos 5 criterios. Estos 5 criterios que a usted lo va a ayudar a una metodología de la ciencia para hacer buen uso del conocimiento en contexto, comprender la naturaleza de la ciencia y de la práctica científica, porque somos pequeños científicos, ¿cierto? Y la interacción con la tecnología. La tecnología, como les he dicho en las clases, no es nada más y nada menos que dedicarnos a aprovechar esos recursos, muchos o pocos, pero para nuestro beneficio académico, ¿sí? Finalmente, les he dejado en los recursos un enlace. Ese enlace lo lleva directamente a una serie de documentos. Y esa serie de documentos no son todos los que van a hacer ustedes. Don Rory, don Daniel y don Jesús, no son todos esos documentos, solamente es uno el que van a resolver en la presencialidad con el plano de su vivienda. Los demás son de consulta, le van a servir de algo para poder orientar su trabajo académico. Entonces, vamos a ver ese documento, en qué consiste. Ese documento amplio es una carpeta de muchos documentos, ¿sí?
Y entonces ahí vamos a encontrar algunas cositas, son los conductores, el electromagnetismo para la vida, las leyes de los circuitos, un módulo de electricidad muy extenso, nominación de resistencias, ¿sí? La nominación es con un código de colores, las resistencias como tal son dispositivos de carácter pasivo, ¿sí? Ellas lo que hacen es oponerse al flujo de los electrones, leyes básicas de análisis, y el que me interesa para ustedes es este, el taller de aplicación. Ese taller de aplicación es el que nosotros vamos a tener en cuenta para resolver en clase. Ese taller de aplicación junto con su plano que van a traer en la próxima clase de manera presencial, ¿sí? Por ejemplo, para 11.1 tenemos un gran desfase. El día lunes tuvimos la última hora de clase, fue el lunes festivo. Hoy era las últimas 2 sesiones de clase no estuvieron. Por lo tanto, la desventaja grande que tienen, y además de eso no nos conectamos online, ay, ay, ay. Vamos a ver en qué consiste ese taller. Consiste en lo siguiente, mis queridos muchachos. Primero vamos a ubicar los elementos en un plano arquitectónico. ¿Qué es ese plano arquitectónico? Ese dibujo de nuestra vivienda, una vista de techo, con las medidas a escala 1:100. Reitero, 1 centímetro del dibujo equivale a 1 metro de la realidad. Primero. Segundo, realizar el cálculo de alumbrado mínimo, de acuerdo con el área, o sea, la superficie, ¿sí? Luego vamos a determinar la demanda total, el cálculo de los circuitos, y vamos a hacer un cuadrito. Los 5 primeros aspectos y terminaríamos con los breaks. Primero, nuestro diseño arquitectónico. Les recomiendo solamente utilizar un plano del piso donde usted vive. Vamos a ubicar las luminarias, los tomacorrientes, en el lugar donde está. Adicional a esto, ustedes van a ubicar los diversos equipos que tienen en su casa. ¿Para qué? Para entender que por cada toma corriente vamos a tener una disposición de energía diferente a la que tenemos en una luminaria. Miremosla acá en la siguiente tabla. Porque de acuerdo con esa superficie, nosotros vamos a decir cuál sería por metro cuadrado la demanda en watt que tenemos ahí. Ese metro cuadrado, recuerde que si hablamos de sonido, es la potencia de ese sonido. Unos watts por metro cuadrado. En este caso sería la cantidad de iluminación que vamos a tener por metro cuadrado, de acuerdo para esto. Para nuestra vivienda va a ser 32 watts por cada metro cuadrado. Por lo tanto, es para nosotros importante conocer esa demanda que vamos a tener realizando estos cálculos. Siguiente. Por cada bombillito nos vamos a considerar un consumo máximo de 100 watts. Por cada toma corriente un consumo máximo de 250 watts. Recuerden que 250 porque tiene 2 salidas. Cada toma corriente tiene 2 clavijas de salida. Por eso cuando conectamos la clavija va a alimentar a un equipo, en particular a un dispositivo. Recordar muy importante algo. Nuestro cuarto de lavado y planchado y el de cocina son separados. Por eso toma, plancha y lavadora son para ellas exclusivamente, estufa y microondas para ella exclusivamente. En la cocina también tenemos el extractor de gases. A veces conectamos la licuadora, la picadora, el procesador. Hay muchísimos electrodomésticos que tenemos, por lo tanto la cocina requiere un dispositivo de control diferente. Finalmente vamos a hacer los cálculos requeridos para esa vivienda, tanto para el alumbrado y los circuitos que se van a requerir. Recordemos, el de lavado y planchado es uno diferente al de cocina, diferente al alumbrado y a los demás circuitos. Resumiendo todo en una tablita de datos. Entonces, mis queridos estudiantes, la invitación es a que realicemos estos primeros 6 pasos de ese taller, y 11.1 tendría la gran desventaja porque ni el lunes festivo ni hoy tampoco lo presencial y no se conectan. Qué tristeza. Entonces, mis queridos estudiantes, ya con esto abrimos la lluvia de preguntas para que por favor me cuenten dudas, preguntas o inquietudes. Escuchamos. Ronnie Chaparro, ¿alguna duda, pregunta o inquietud? No, profe. Daniel Francisco. No, profe, todo claro.
Quedó full claro. Jesús David Sí. Bravo. No, señor, todo claro. Eric Duarte. Creo que no, profe. Todo está claro. Bueno. Entonces, mis queridos estudiantes, recordemos, hay varios momentos de este trabajo académico, de esta última guía del periodo número 3. Un momento, preguntas orientadoras. Otro momento, el plano de su vivienda para realizar este taller de aplicación, ¿sí? Otro momento, elaborar esa multimedia interactiva, multimedia con su familia, donde ustedes seleccionan un tema y lo presentan, si lo publican y me envían la URL, y esa URL es la que vamos a revisar. Otro momento, la red semántica de esos conocimientos, y terminamos hablando de esa estrategia que usted desarrolló para resolver los problemas, ¿sí? Qué curioso, cuando uno hicimos un análisis muy particular del pararrayos, con unos cálculos que un estudiante determinado nos dio, y qué curioso, en otros trabajos de otros cursos aparece el mismo ejemplo, para ponerlo en el récord Guinness, curiosidades del mundo de la electricidad, del Quiroga Alias. Señor Darwin, ¿alguna pregunta? El señor Darwin llega hasta ahora. Entonces, agradecer mucho su presencia y mis muchachos queridos, 11:01 no pudo tener ese trabajo académico presencial el día lunes porque fue festivo, y hoy día miércoles, no sé cuál sería la razón para no venir al colegio. Lamentablemente no se pudo hacer presencialidad, pero esta sesión va a quedar grabada y publicada en el aula virtual para que hagan revisión. Su aula virtual ya está funcionando para que le apliquen en su trabajo académico y en la entrega de actividades oportunamente. Porque hay estudiantes que ayer en la tarde estaban enviando actividad número 8 cuando había cerrado el viernes al mediodía. Esas actividades ya no van a ser verificables porque ya se terminó la fecha oportuna de entrega. ¿Sí? Recordemos que esos pendientes se van a entregar en la semana 3, como ya habíamos acordado en los diferentes grados, para no estar enviando fuera de fecha. Muchas gracias por su asistencia, los dejo, bye bye. Se cuida mucho.